Hola Patricia, Patricia Macaya, gracias por aceptar esta invitación a Tertulias con Juana. A todos los que me conocen y a los que no me conocen, este es un espacio que es todos los miércoles, donde invito a diferentes personas a que den testimonio de su camino espiritual y de las herramientas que utilizan para que hagamos ese autoconocimiento, ese como limpieza interna de nosotros mismos para podernos sintonizar con nuestra esencia. Al conectarnos y al poder estar sintonizados con nuestra esencia, es como, por eso voy a hablarlo hoy, es como un instrumento, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar de la vibración. Y cuando un instrumento está afinado, suena mejor, se puede comunicar y nos sintonizamos, como lo habíamos dicho anteriormente, con el universo, porque el universo también, todo tiene música. Nosotros también tenemos nuestra música interna en nuestro corazón. Hoy Patricia nos va a hablar de lo que es el silencio vibracional, de la terapia vibracional, de ella, de su experiencia, de cómo ha sido ese camino espiritual. Bienvenida, Patricia. ¿Nos podrías Gracias. contar un poco de ti? Ah, Claro, bueno, pues buenas noches a todas. Es como un privilegio poder conectar con ustedes desde este lugar, ¿no? Desde las preguntas de cómo han sido los caminos espirituales. Me parece un tema muy interesante y que tú lo promuevas, ¿sí? Bueno, mi camino como en este sentido empezó muy pequeña porque la mamá de mi mejor amiga que del colegio era profesora de yoga. Yo me crié en una familia católica, como yo creo que la mayoría. Después mis papás tuvieron un giro y se volvieron cristianos evangélicos, entonces también toda la familia tuvo ese giro cuando era muy pequeña, pero al mismo tiempo yo siempre iba a las sesiones de yoga de la mamá de mi mejor amiga, que se llamaba Lucía Aparicio, que ya murió. Y me parecía muy curioso ese mundo, ¿no? Y que ella no tomara café con azúcar y que ella comiera de una forma diferente y se vistiera con una túnica y hablara de los gurús. Y pues dentro de ese mundo infantil uno como que capta cosas que me parecían como interesantes de su vida. Ella me parecía interesante, una mujer muy interesante sí, entre otras que conocí, pero ella me parecía muy curioso conocerla. Entonces, al mismo tiempo que el cristianismo, pues tuve ese primer contacto con el yoga a los 11 años, era muy pequeña, 11, sí, como 10, 11 años. Me metí a las clases de yoga, hacía práctica de yoga nidra, que es el yoga digamos, del sueño consciente, y es muy profundo. Sí, en el sueño consciente es como un estado en que el cerebro tiene las ondas del cerebro en un estado bien especial en donde entra la información. Es como si uno quiere aprender algo, sea algo muy especial, o si quiere reprogramar uno como su mente, es antes de, cuando te vas a dormir, entras como en la antesala al sueño profundo. En ese momento entra una información muy especial y Yoga Nidra es muy como especial para eso. Entonces siempre era como contacta con Dios. Dios es tu conexión, es tu fuerza, sí, o sea, y no decía Dios como decimos o dicen los cristianos, sino el Dios que tú creas, ¿no? ujú, ujú. Entonces, digamos que el yoga siempre ha sido muy holístico en eso, ¿no? Como que el Dios que tú creas, como tienen tantos dioses en la India, entonces era como el que tú te conectes. Entonces, claro, yo creo que eso quedó mucho en mi cerebro, Ujú. de alguna manera, ¿no? En esa primera parte de mi preadolescencia, adolescencia fue muy conectada con Dios. En realidad, yo diría que mi primer amor fue Dios, ¿sí? O Qué sea, bella. fue un enamoramiento así de levantarme a las 4 de la mañana, componer canciones para Dios, orar. Tenía como, diríamos en el yoga, un bhakti yoga, un yoga devocional muy fuerte. Pero al mismo tiempo, esa estructura cristiana se me vino al piso a los 18 años, cuando sufrí como un acoso de uno de los pastores. Sufrí un acoso muy fuerte, ¿sí? Que de alguna forma recayó sobre mí la culpa de que yo tuviera como el espíritu de la seducción, dijeron en algún momento, y que por ese, por ese mismo hecho tenían que echarme de la iglesia. O sea que yo pierdo esa conexión con la iglesia y Dios en ese momento, pero eso me hace ver que Dios es todo, Ujú. ¿sí?
que no está en una iglesia ni en una estructura, sino que realmente eso hizo que hubiera una crisis muy fuerte en mi vida, obviamente. Después eso se lo solucionó, después se supo que el acosador era el pastor y no yo, sino, y fue una crisis, de hecho, en la iglesia cristiana, ¿no? Muchas personas se fueron de la iglesia, dijeron, pero ¿cómo pasó esto? Entonces también estuve en medio de una situación muy fuerte, pero que me ayudó como a evolucionar y siempre ha sido mi vida un poco así, ¿no? Como momentos muy críticos de mucho estrés también, sí, de no saberlo cómo manejar, pero de alguna forma como después de eso pasa como un salto cuántico, ¿no? Como una comprensión de algo más grande. Entonces así ha sido como mi vida, ¿no? Como momentos muy críticos y después salto cuántico. Es como cuando una persona ha transitado por una enfermedad que le dicen se va a morir y de repente se sana y logra como salir adelante de ese momento tan crítico, ¿no? Y se da cuenta que hay algo más. Entonces, digamos que los momentos en mi vida me marcaron tanto eso que, pues que de alguna forma siempre los he llamado. En este momento no. En este momento siento que estoy, ya hace mucho tiempo no me pasan cosas críticas, siempre pasa algo, pero no tan fuerte. Eh, pero de alguna manera haber entrado en esa dinámica y haber a los 25 años ya conocí a mi maestra de yoga y soy, a ver, yo no soy, por eso mismo ideal que ponemos a una persona como el gurú, sí, el pastor, no tengo esa visión de los seres humanos, siento que todos somos iguales, ¿sí? Y que de alguna forma nos encontramos para potencializarnos y esta potencia que somos por resonancia nos ayuda entre todos como a crecer, ¿sí? Entonces yo no he sido muy seguidora de gurús, de nada, admiro a mis maestros, los respeto un montonón, agradezco todo lo que he aprendido a través de ellos, pero mis hijos también son mis maestros, pero Claro. también mis amigas son mis maestras, pero también cualquier persona que viene a terapia conmigo termina enseñándome algo precioso, ¿sí? Como que siempre hay un dar y recibir, ¿sí? Entonces, digamos que yo me salgo mucho de esa estructura del, ¿no? Profesor de yoga o gurú, o, sí, o sacerdote, o sí, yo me salgo de ahí para entender que somos como una unidad, somos una unidad, ¿sí? Que claro, hay personas que están más avanzadas y que tienen, digamos, ya han hecho el camino y nos dicen es por aquí, ¿sí? Afortunadamente, pues hay seres así y los respeto, los admiro un montonón y he necesitado esa guía varias veces, pero sé que uno es su propio maestro, o sea, tú eres tu propio maestro. ¿Mm? Ujú. Entonces mi vida me ha llevado a eso, ¿no? Como Pat- a la sí. soberanía interior. Exacto. Patricia, y Soberana. nosotros escogimos el tema de silencio vibracional porque en ti hubo un maestro inicial a través del silencio que luego te lleva a todas estas terapias también con el sonido, ¿verdad? ¿Nos puedes ampliar un poco lo que significa esa experiencia para ti, ese maestro que fue para ti y luego el sonido vibracional, como lo llamamos, qué es, o la terapia vibracional, qué es? Y bueno. Bueno, mi papá, por la guerra civil española, él nace en España, él es sordo, ¿sí? O sea, por efecto de las bombas, la guerra. Y mi papá, pues para mí es un ser muy admirable, ¿sí? Porque aparte de que vivió esa guerra que los separó a mi abuela y a él, ¿no? En un tiempo, él volvió y cuando volvió, pues él estaba muy enfermo y bueno, vuelven a Colombia y crecemos aquí. Realmente mi papá crece en Colombia y en Estados Unidos en una escuela especial para sordos, pero cuando se encuentra con mi mamá, que también oye un poco, no oye totalmente, entre ellos se casan, ¿no? Entre sordos se Ujú, casan. Entonces yo crezco con mis hermanos en un mundo silencioso, es decir, en un mundo donde prácticamente el mundo de los sordos es un mundo más, es diferente, está más aislado, ¿sí? eh, entro a entender otro tipo de comunicación, aparte de que tengo que aprender a comunicarme en el mundo real,
tengo que comunicarme, y mi primera comunicación por ser tan silencioso ese mundo, ¿no? De mi papá y mi mamá, pues me comunico más con la naturaleza. Entonces empiezo a entender como desde muy pequeña esa conexión con los animales y la naturaleza, como entender esos otros lenguajes, ¿sí? Entonces, esos otros lenguajes, hay sonidos y los sonidos que hay en ese lenguaje son los sonidos primigenios, ¿sí? Es como cuando vimos el mar y decimos qué delicia solamente escuchar el mar, ¿no? O los grillos, como en este momento. Me encanta vivir en la naturaleza porque para mí es un arrullo todos estos sonidos, el viento. Entonces, desde muy pequeña me conecté mucho a esos sonidos primigenios porque yo crecí en finca. Mi papá era ganadero, entonces crecí en una finca en Sesquilé y nos rodeaba pues muchísima naturaleza todo el tiempo y animales, ¿no? Entonces, al conectar desde ahí, ese sentir de que el oído se va volviendo como más fino, ¿sí? Más agudo, más sensible, digamos, ¿no? Tengo una sensibilidad auditiva que oigo a veces por encima de los niveles normales, ¿sí? Entonces, claro, yo en mi vida siempre decía, mi papá no oye y yo sí, ¿sí? Como tengo que ser los oídos de mi papá. Y digamos que en una búsqueda de un tema que los oídos me estaban rascando mucho y no se me quitaba la rasquilla de los oídos, pero por dentro era desesperante, era como una alergia. Yo me metí realmente a indagar, ¿sí? A través de los enteógenos, qué es lo que pasaba en mis oídos, ¿sí? Y en ese encuentro ahí en ese momento tan sensible, lo que pasa es que se abre la pineal, se expande mucho y tú comprendes muchas cosas de tu vida cuando preguntas específicamente por esas cosas, ¿no? Entonces, tuve un encuentro con mi papá y mi papá me decía como yo te di el oído para que tú puedas escuchar más allá, ¿sí? Y me lo decía con mucho amor, o sea, como te lo entregué, es un regalo. Entonces, por fin yo pude aceptar, porque la alergia es como un rechazo a algo. Claro, obviamente de alguna forma inconscientemente pues estaba rechazando el oír tanto y el que no oyera, ¿no? O sea, es como una reacción a que, ¿por qué yo tengo que escuchar tanto? Y para lo que yo hago hay que tener un oído muy especial, porque tú tienes que saber cuándo cambia una frecuencia vibracional en el cuerpo de alguien y entenderlo desde toda su parte emocional, energética, psicológica. O sea, tú tienes que estar tan neutro digamos que como diría un amigo, presente puro de percepción, Ujú. que tú tienes que estar tan afinado que la información que esa persona trae de por sí en el inconsciente sale y en algún momento le digo a la persona, esto pasó, ¿cierto? O sea, esto ha sucedido, esto es lo que te bloquea. Y la persona dice, sí, ya lo entendí, claro, es esto, y lo conecta, ¿sí? Pero todo a través del sonido. Es que es muy difícil de explicar también, ¿no? Como cómo se percibe eso, ¿no? Claro, Tenías pero sí, sí, que me querías que me contaras entonces lo que haces, ¿cierto? exacto. Porque cuando tú dices, tú lo entiendes, tú lo ves, pero Sí, nosotros todavía no. sí. Sí, bueno, los cuencos, las campanas tibetanas, así Sí. son estas, ¿no? No sé si las conocen, tal vez las han oído en YouTube, ponen las frecuencias para las ondas cerebrales, para la salud, para la pineal, para el chakra corazón. Bueno, los cuencos tibetanos tienen muchos armónicos, ¿sí? Yo no soy músico, pero digamos que toco, canto y bailo desde chiquita. Pero, o sea, la música sí siempre ha sido como parte de lo que, ¿no? He ido interpretando. Y cuando llegaron los cuencos a mi vida, a través de mi primera profesora de yoga que los tocaba y cantaba y también todo, fue para mí como recibir mucha información vibracional. Entonces, los cuencos van directamente, se ponen sobre el cuerpo cuando es terapia y se ponen directamente sobre los chakras. Es decir, yo puedo ponerlo en el estómago, en el centro del pecho, lo puedo poner en el bajo vientre, entre las piernas, aquí arriba de la cabeza, a los lados. Y el sonido que
es pura vibración y ondas, entra en tu campo vibracional y en tus ondas, ¿sí? Y va, digamos, por resonancia, que es un principio de la física, a armonizar tu campo, ¿sí? Porque ellos son armónicos y porque tienen frecuencias armónicas. Entonces, por sonido, entran a tu campo vibracional, que tú también tienes sonido, como tú decías al principio, tienes frecuencias armónicas o desarmónicas, ¿sí? Ujú, Entonces, ujú. cuando entra y el cuenco por resonancia dice, no, aquí hay algo desarmonizado, la frecuencia del cuenco baja, suena diferente, es muy diferente que yo lo toque aquí a que lo toque en el cuerpo de una persona, suena diferente. Pues como para entender que por resonancia lo que pasa en el campo y en la vibración y en el sonido es que el cuenco lo que va a hacer es entrar y armonizar algo que está desarmónico. Pero para armonizarlo necesitamos sacar lo que desarmoniza. Ahí es cuando la terapia es clave porque entonces es como sacar del inconsciente y traer al consciente lo que desarmoniza. Sí, como decir, mira, esto es. Y vamos a cambiarle la frecuencia vibracional, es decir, vamos a hacer una transformación de esto que estás viendo de esta manera, porque eso quiere decir que en nuestra vida vemos las cosas de una forma y a veces nos limitamos en esa forma y punto. ¿Sí? Como que de ahí no salimos, no, es que es así y punto. Ahí estamos enganchados a una creencia central, ¿no? La homeopatía es lo único que va a sanar a mi hijo, ¿sí? Y me quedo en ese discurso y no me abro a todas las posibilidades, ni a verlo desde otras perspectivas, ¿sí? Entonces, lo que hago es limitar las posibilidades. Eso es una frecuencia vibracional que te lleva a un pensamiento obsesivo, ¿no? Como es así, punto. Y eso te limita. Cuando cambia la frecuencia vibracional, tú te sales de esa caja. Y cuando entras a visualizar eso que está sucediendo desde otro lugar, tienes muchas más opciones, ¿sí? Y eso es el campo vibracional. No sé si han escuchado sobre el campo vibracional o la frecuencia vibracional o que estamos cambiando de dimensión, que vemos las cosas todo en 3D y que estamos cambiando a un 5D. O sea, eso tiene que ver con el nivel vibracional que está en el universo, que está en la Tierra, que está en todos nosotros. ¿Qué son bajas frecuencias? Pensamientos de baja frecuencia, ¿sí? Miedo, ¿m? Culpa, ¿sí? ¿Quién no ha sentido culpa? O sea, es muy común la culpa, ¿sí? Lo que es emociones como la ira, ¿sí? El engaño, el autoengaño, la mentira, ese tipo de comportamientos, ¿sí? Nos hacen estar en una baja frecuencia, ¿sí? Como, ¿sí? Y eso nos desconecta de algo que es muy importante y es la verdad. La verdad reside en el corazón y cuando estamos muy mentales en esa caja, nos separamos del corazón y hay incoherencia cerebral y cardíaca, ¿sí? Cuando hay esa incoherencia, entonces le enviamos señales al corazón, el corazón envía señales al cerebro y dice, no, esto está incoherente, entonces, estamos en un estado de incoherencia. No hay armonía en las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales deben estar en armonía para enviarle al corazón la coherencia de que, bueno, aquí estamos armónicos, el corazón se pone feliz y dice, bueno, listo, estamos resonando con la verdad. Por eso, cuando decimos baja la mente al corazón, ¿sí? Entonces, digamos que en terapia se evidencian todas esas cosas que causan esa incoherencia. Salen así, pan, pan, van saliendo porque la vibración mueve, ¿sí? Si uno ve la vibración, hace mover objetos. Si tú pones a vibrar el agua con un cuenco, vas a ver una fuente haciendo así, que yo quería mostrarles eso, pues como para saber qué es eso de la vibración y como si somos 80% agua, entonces se mueve todo el campo vibracional, por eso le dicen baño de sonido y también le dicen masaje vibracional, ¿sí? En una sesión de cuencos tiene muchas formas de decir y yo lo contextualizo bajo una intención. Yo digo, si tú pones una intención a esa vibración, hacia allá va a ir.
¿sí? Porque nosotros somos co-creadores, podemos co-crear nuestras intenciones, las podemos direccionar, tenemos ese poder, ¿sí? Como yo quiero esto, saber por qué esto, entonces voy hacia allá. ¿Mm? Y la vibración se presta para eso, para sacar del inconsciente. Por eso en una sesión hay gente que me dice, no, me dolió un montón la cabeza. Y yo, bueno, generalmente te duele, sí, mucho. Ah, bueno, ¿qué pasa? Es como el efecto homeopático. La vibración va allá, ubica dónde está el bloqueo y lo empieza a mover, ¿sí? Y a veces eso es exacerbar un síntoma que tienes, evidenciarlo para después, por resonancia, entrar en equilibrio, ¿sí? Después de la sesión, pues no tienes el dolor de cabeza, pero se evidenció algo que tienes, ¿sí? Entonces, hay sesiones individuales, hay sesiones familiares, hay sesiones para parejas, hay sesiones grupales para empresas, para grupos de personas que tienen un objetivo. Hay sesiones vibracionales para personas que se quieren casar con un ritual diferente, ¿sí? Hay bautizos, en fin. Una sesión vibracional se puede usar para muchas ocasiones, para un trabajo interno profundo, ¿sí? Yo no solamente hago terapia vibracional, sino psicoterapia somática, ¿sí? Entonces yo lo relaciono con el cuerpo, porque el cuerpo no miente, ¿sí? Ujú. Y ahí está toda la información que tenemos. Entonces, bueno, yo voy directo al cuerpo también, porque ahí está la información. Y lo que hay que reprogramar es el cuerpo, porque ha sido programado de una forma para estar en desarmonía, ¿sí? Y esos programas vienen de muchas situaciones, ¿no? Situaciones familiares, traumas, ¿sí? Entonces ahí entramos como en el sistema nervioso central, el nervio vago, la fascia. Entonces también todo mi trabajo corporal está muy enfocado a herramientas para poder restablecer tu sistema nervioso, tu fascia, tu nervio vago, que es donde está la mayoría de información de trauma, de situaciones difíciles, de estrés, ¿sí? Está ahí. Entonces, mi trabajo se enfoca en eso, ¿sí? Se enfoca en darte herramientas para eso, ¿no? O sea, que el yoga es somático, el yoga que doy, ¿sí? Es Ujú. terapia somática, yoga somática. Pero cuando hacemos lo de la vibración, me imagino que tienes también el gong, tienes las campanas, tienes los timbales, Sí, sí. tienes los Sí, sonadas que si nos vibraciones, mostrabas, porque cada suena uno, una ese no lo belleza. conocía, ese ¿cómo se llama? Esta es una sonaja del Amazonas, ¿Mm? que suena como lluvia, ¿sí? Sí, Tengo otros elementos porque en algún momento de mi vida, después de pasar del cristianismo, pasé al chamanismo. es que en el chamanismo se utiliza mucho los sonidos, ¿verdad? La vibración, los Sí, tambores. Ujú, sí, yo tengo el tambor nativo americano, que es un tambor que hice yo, que hay un ujú. chico que hace el taller de tambores, un tambor que tú haces, que significa el corazón, ¿sí? Tengo también la flauta del Alto Putumayo que se llama el pingullo, que es una belleza, que es como para llamar y pedir permiso a las 4 direcciones. Tengo también gantas, que son también del Tíbet, que usan mucho los tibetanos para limpiar las energías de los lugares. No Tengo conozco cuencos ese. de cristal y cuencos de cuarzo esmerilado, ¿sí? O sea, uso Sí. como elementos vibracionales y entre esos la voz, ¿sí? Porque la voz es tu instrumento vibracional, ¿sí? Y lo bonito, ¿qué son las 4 direcciones? Voy a contestar eso de una vez. Sí, 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 mejor. Las 4 direcciones es que en los rituales indígenas, cuando tú estás en un territorio, le dan mucha importancia a pedir permiso a las 4 direcciones que son norte, sur, oriente, occidente, y además al corazón del cielo, al corazón de la tierra y al corazón de todos los seres. O sea, son 7 direcciones, ¿sí? ¿Por qué es importante abrir un espacio así? Porque tú estás en el territorio de gente antigua que pisó estas tierras, o por lo menos en Barichara uno sabe que son los guanes, los yariguíes, hay gente que caminó por estas tierras de forma sagrada y que tiene sus altares aquí, y las iglesias también son altares, y digamos que por respeto
uno cuando está en un lugar pide permiso para abrir un momento vibracional o de ritual, o sea, para, por ejemplo, los chamanes para hacer sus rituales tienen que pedir permiso porque si no, se abre un espacio energético muy poderoso en donde va a pasar muchas cosas y si no se pidió permiso, pues digamos que energéticamente entran otras entidades que no queremos, ¿sí? Eso pasa en el chamanismo mucho, ¿sí? En Se pide este permiso y espacio, protección, ¿no? Permiso y sí, permiso y protección, las dos cosas. protección, claro, sí, y protección de los seres de luz que nos acompañan, porque todos tenemos una cantidad de seres de luz que nos acompañan y nos protegen, ¿no? Que yo he sentido la protección de ellos en muchas situaciones de mi vida así increíble. Y claro, yo los invoco, digo, bueno, vengan y nos protejan en este espacio porque vamos a mover la vibración. La vibración siempre tiene una finalidad, que por eso me fui por este lado y no fui, digamos, no me fui por el lado de yagé y de ceremonias de yagé ni nada de esto más chamánico. Lo estuve muchos años, estuve en el Camino Maya también, pero digamos que todo me llevaba siempre es a la vibración, a la vibración. Cuando aprendí sobre la vibración es como, es tan bonito porque siempre la intención es elevar la frecuencia vibracional y armonizar. O sea, nunca tiene otra intención. Un cuenco está a ese servicio, o sea, ellos son los maestros que llegaron a mi vida y me enseñan, ¿sí? Es al revés. Ellos llegan a mi vida y cada uno con su frecuencia me enseña algo, ¿sí? Entonces, yo no los escojo a ellos se encontraron conmigo, me escogieron a mí para que yo los cuide y los interprete, ¿sí? Entonces, de alguna manera, cuando uno tiene esa relación, hay como un respeto mutuo y una integridad en lo que se hace. Entonces, si se hace con amor, con esa intención de ser amor, que todo lo que se mueva aquí es desde el amor y desde la conciencia, pues ese es mi trabajo como persona, es siempre ser ese canal. Entonces, digamos que cuando uno está conectado con el propósito de vida, lo que viniste a hacer a este mundo, que creo que lo tengo claro desde pequeña, es más como, es más como que se te vienen y potencializas, perdón, como tus dones, ¿sí? La vida te regala dones, entonces el enseñar yoga es como uno de los dones, el hacer masajes, porque hago masaje terapéutico, shiatsu, japonés, porque quiero investigar del cuerpo y me encanta y soy una estudiosa del cuerpo y de la fascia y de todo. Entonces, claro, quiero ahondar más, entonces estudio. ¿Sí? Lo somático tiene que ver con el cuerpo y la vibración es como lo que activa toda esta intención de ser un canal para que sea lo más íntegro posible para hacer la que lleve ¿no? Digamos, esta propuesta vibracional al que lo necesite, ¿sí? Entonces, ese es el sentido, digamos, de tocar los cuencos. Uno se pone al servicio de la vibración y es alta. O sea, no hay entidades oscuras, no estoy trabajando con cosas raras. Siempre es como, no, es para armonizar, liberar esas memorias y trabajar en las frecuencias, elevar la frecuencia vibracional. O sea, que tu miedo se convierta en una oportunidad para recibir y entender que el amor rompe todos esos miedos, ¿no? Entre más me amo, puedo romper más los miedos. O sea, tiene que ver mucho con ese tipo, perdón, de relaciones, ¿no? En donde puedo identificar cosas de mí misma, mi potencia como ser humano, a lo que vine para poder, ¿sí? Abrirme a la posibilidad de elevar la frecuencia vibracional de mi mente. No sé si me hago Sí, sí, entender. ¿Sí? perfectamente, perfectamente. Que lo haces también con todos en cada terapia, pero cuando lo haces en grupo, con solo los cuencos, la persona hace su trabajo individualmente y eleva esa vibración con la intención de, al elevar la vibración, sacar lo que tenga que sacar sin siquiera estar en una sesión individual de terapia. Ok, ¿Es cierto? sí. O, Lo ok. que yo hago es como una preparación hacia lo que va a suceder. ¿Sí? Por eso las sesiones son como larguitas, dura como 1 hora y media, casi 2 horas.
En esa preparación uso muchos ejercicios somáticos y de mindfulness para poder indagar cómo llegamos, ¿sí? Porque es que las personas dicen, no, queremos una sesión vibracional, qué belleza, eso me armoniza, Ujú, delicioso. Entonces tú puedes llegar con esa intención. Es diferente una persona que dice, no, yo me quiero indagar y quiero ya cambiar esto en mi vida y algo me lo está bloqueando y necesito ir directo al grano. Entonces, eso es una sesión personalizada, ¿sí? Pero en las sesiones vibracionales lo que pasa es que mucha gente se da cuenta, ¿no? Se da cuenta como yo en qué estoy resonando, o sea, en este ejercicio que hice de espejos con el otro, porque hago un ejercicio de espejos, es muy bonito, como me encuentro con esta realidad de mí misma, de cómo estoy, y entonces aprovechamos ese momento para transformarlo y les digo, es como un abrebocas vibracional, ¿no? Como, mira, esto que te está sucediendo lo puedes transformar así, ¿sí? ujú, ujú. Entonces, la gente queda como con un, sí, hay gente que les cambia muchísimo, algo que necesitaban romper, lo rompen en una sesión vibracional, solo en una, ¿no? Porque es que la vibración es muy potente. Sí, porque entra, ¿te acuerdas lo que te decía o les decía del yoga nidra? Que las ondas del cerebro entran en un estado antes del sueño en donde entra esa información muy profundo, pues imagínate, los cuencos, hay un momento en donde hay un cuenco de cristal que suena para la pineal directamente acá, pin, y lo que hace es despejar tanto tu cerebro, tus pensamientos, que entra la información muy profunda, ¿sí? De hacer realmente una visión diferente de lo que te está sucediendo. Si tú estás muy conectado y muy consciente de lo que estás haciendo, puedes aprovechar mucho una sesión vibracional, ¿sí? Ujú. Muchísimo, solo con una. ¿Sí? Entonces, Los cuencos tibetanos son diferentes a los cuencos de cuarzo, ¿cierto? Están a ciertos hertz, esos cuencos cuando suenan. bueno, la frecuencia es 440, 437 más o menos la frecuencia vibracional en la que suenan los cuencos, ¿sí? Lo que pasa, la diferencia de un cuenco de cuarzo a un cuenco tibetano es que el tibetano tiene muchísimos armónicos y tiene dos notas. Si por ejemplo empieza por mi, tiene una quinta y termina en do, ¿sí? Tiene muchos como sonidos y sonidos y uno dice, un solo instrumento hace todo eso, sí, un solo instrumento hace esa cantidad de armónicos y en cambio el cuenco de cuarzo de cristal tiene una sola nota, ¿sí? Es una nota exacta que va directamente, cada chakra tiene su nota, do, re, mi, fa, sol, la, si, en la escala, ¿sí? Siete notas, siete chakras, ¿sí? Entonces, el do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿sí? Lo puedes hacer con tu voz también, ¿no? O sea, cada chakra también tiene un sonido, ¿sí? Entonces también lo puedes hacer vibrar tú, pero es una nota exacta. Entonces el de cristal o el de cuarzo tiene una nota exacta, va directamente al chakra o al punto. En cambio, un cuenco tibetano tiene una variación mucho más amplia, ¿sí? Dentro de la gama de los chakras, digamos, ¿no? Puede abarcar más. Okay. Y como tiene esa resonancia tan larga, tiene una resonancia Sí. larguísima, ¿no? Es como, ¡bam! Tocas uno y es, ¡bam! Tan. Una experiencia vibracional, obviamente, en presencia es muy diferente a una que tú escuches por YouTube, ¿sí? Ujú, ujú, ujú. Porque tú en YouTube, aunque es muy especial, ¿sí? Recibes las frecuencias y el sonido, es como escuchar música de alto nivel vibracional, ¿sí? Con buenas frecuencias para elevar tu frecuencia vibracional. Pero al mismo tiempo, cuando es presencial, no, eso es otra cosa. O sea, pasa la vibración por todo tu cuerpo como un masaje, moviendo toda tu agua. Entonces hay gente que siente sensaciones increíbles en el cuerpo, ¿sí? Y se siente también lo más sutil, ¿no? O sea, hay sesiones donde me dicen, no, pero es como si me hubiera ido a un lugar mágico, me fui, volví, ¿sí? O sea, pasa de todo, ¿no? Hasta que el que se duerme y ni se enteró.
ni se enteró de lo que pasó. Depende mucho de cómo estás tú, ¿sí? De Ujú. cómo estás, en qué estado vienes, qué es lo que traes, ¿no? Ujú. Yo no sé si es fácil escuchar cualquiera de estos sonidos por Zoom, porque el sonido es muy, Se pierde agudo, mucho. ¿verdad? Se Sí, pierde mucho, algunos muy sí. agudo, Ujú. algunos. Eh, pero bueno, ya nos mostraste el cuenco tibetano. Para los que no conocen los cuencos de cuarzo, no Bueno, sé. sí. Este es de cuarzo esmerilado, Ujú. ¿sí? Y son sonidos muy especiales, mucho más agudos y que su onda abarca, pues ustedes los ven por internet mucho, ¿sí? Este tipo Sí. de cuencos. Y están los que son de cristal, ¿sí? Yo tengo una campana de cristal. Esto Ah, es puro cristal de cuarzo, que puedo agarrar así, tiene como esta agarradera, pero muchos vienen con sus bases, ¿no? Y son sonidos, no sé cómo lo alcancen a escuchar allá, pero es un sonido con una resonancia larguísima. Eso es resonancia, que sigue sonando, ¿no? sigue sonando. ¿Y que hay para estos? Hay uno para, igual que los cuencos tibetanos, hay uno para cada chakra. Este es para el chakra corazón. Este lo compré a propósito para ese, para el corazón, ¿sí? Para mover la energía amorosa, el corazón, el chakra corazón, la compasión, el amor. Cada vez que uno toca un cuenco tiene que estar como en una oración permanente, ¿no? Como la intención cuál es, bueno, pongo amor en este movimiento, recibe amor, o sea, uno está como en un mantra ahí como de atención a lo que estás dando, siendo canal de lo que está sucediendo, ¿no? Vibracionalmente. Ujú. Sí, uno tiene que estar mucho en un estado meditativo, realmente eso se requiere mucha atención, mucha meditación. Y está este que el sonido es diferente, que creo que ustedes lo han escuchado mucho. La resonancia no es tan larga, ¿sí? ¿Tú no lo Pero ves dándole la vuelta? cuando suena la baqueta, cuando ya rozas la baqueta, que es este movimiento, ahí sí empieza a ser una frecuencia súper alta, ¿sí? Esto ya es uno tibetano, ¿sí? Que no Sí. sé si les suene. Sí, ¿ese cuál para qué, para cuál usas ese? Este es el Es el que usa. cuenco Om, es un Oh, cuenco ujú. que tiene mi como nota y tiene do. Entonces sirve para el plexo solar y sirve también para el primer chakra, ¿sí? O sea, para el chakra raíz, porque el do, re, mi, ¿sí? Ujú. Entonces, este cuenco es muy especial porque es como un cuenco maestro. Tiene el diámetro de un cuenco maestro, que es 23 de diámetro, ¿sí? A Sí. veces uno cree que los más grandes deben ser los mejores y realmente son los que trabajan como sonidos más graves y más bajos y como estos que son, ¿sí? Los sonidos tierra, los sonidos más para los chakras bajos, ¿sí? Que son este tipo de cuencos más grandes. Oye, también decías que de la voz, ¿verdad? Y es un instrumento que todos tenemos, ¿Sí? que me gustaría también que explicaras un poco, porque no sé si se puede hacer un ejercicio de golpe, con ese podemos hacer algún ejercicio, cada uno con el micrófono cerrado, ¿cierto? Es fácil, yo también cierro el mío para poderlo hacer. Claro, eh, pero es un instrumento que todos tenemos y que si sí, nos permitimos, no importa cuán desafinados o afinados estemos, va encontrando nuestra voz, sí, nuestra exacto. expresión, nuestra comunicación. Sí, exacto. Cuando uno trabaja la voz vibracional o cuando la trabajo aquí como en talleres, que doy talleres de voz vibracional, es como encuentra tu voz auténtica, Ujú. ¿sí? Y no significa cantar, sino hacer el sonido con el que conectas mucho, ¿sí? Como, bueno, si yo hice este sonido y además que salen sonidos increíbles, que uno dice, wow, ¿no? Y en algún momento todo el mundo se armoniza, ¿no? Pues yo no sé cantar, pero todo el mundo está armónico, cantando así, cada uno en su voz hermosísima. Entonces, digamos que un ejercicio se llama chakra toning, ¿sí? Ujú. El chakra toning tiene que ver mucho con abrir los canales. Hay dos en el cuerpo. Está Sushumna, que es un canal central, que va desde la base de la columna hasta la coronilla, que atraviesa todos los chakras, o sea que
ahí están todos los chakras en Sushumna y que nos conecta, es la conexión entre el cielo y la tierra, ¿sí? Entonces nosotros somos ese canal entre el cielo y la tierra. Y el otro canal que le damos mucha importancia es el canal del corazón. En la medicina china este es el canal del corazón, ¿sí? El canal del corazón tiene que ver con el dar y recibir, y con esa capacidad de mover el dar y el recibir, ¿sí? Si estoy controlando, pues no puedo recibir porque mis manos están agarrando algo todo el tiempo. Entonces es como aprender a soltar, aprender a dar y recibir sin expectativas, el amor incondicional, pues que muchas mamás que veo, sí, pueden haber muchas mamás en este grupo, pues las mamás, ese amor incondicional que tenemos, pero también recibir, porque somos merecedoras de recibir. Entonces, cuando este canal está fluyendo, ¿sí? Este también, que es como un serpenteo en la columna, entonces al hacer la voz tenemos que hacer como sonido y movimiento, ¿sí? Para abrir el canal. Entonces les voy a enseñar un ejercicio que se llama el cántaro, que se hace sentadas, o sea, así donde están, pero que estén sentadas. Y si poner el cuello atrás es muy difícil, les recomiendo tener como un rollito, una manta rollito, ¿sí? Que puedan poner aquí detrás, ¿sí? Así, para relajar la cabeza y que no duela tanto el cuello cuando llevamos la cabeza hacia atrás, ¿sí? Que a veces molesta, ¿sí? Llevar la cabeza hacia atrás. Les voy a mostrar cómo es este ejercicio. Este ejercicio abre mucho el canal, este canal que les digo de Sushumna, ¿sí? Y el sonido que vamos a usar es el del chakra corazón, que es la A. A es el sonido del corazón, que es amor, ¿sí? Entonces, lo voy a mostrar, ponemos como la mantita acá, inclinamos la cabeza hacia atrás, cruzamos las piernas y hacemos este movimiento de serpenteo mientras hacemos la A como suena, así miren. Ah, ah, y así, ¿sí? Lo vamos a hacer un ratito, ¿vale? A ver qué sucede después de la práctica. Perfecto. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Por el ¿No? momento no. No, quería también decir que esa parte vertical y horizontal que la mostrabas, que la muestra también el cristianismo en la cruz, nunca, Exacto. nunca nos enseñaron realmente que es mostrando la unión del cielo y la tierra y del corazón. El punto, el centro es el corazón, ¿verdad? No es la cruz del sufrimiento, sino la muestra, el De los simbolismo canales. de los Sí, canales. claro, Exactamente. de lo que somos. Ujú, sí. Puro, puro que el canal entre el cielo y la tierra, nada más y nada menos. Sí. Entonces, recuerden, este movimiento es muy importante porque eso hace que el canal se movilice, además de que ayuda a la columna y a los músculos más pequeños de la columna, ¿sí? Ayuda a fortalecer de adentro hacia afuera la columna este tipo de movimiento, ¿sí? Voy a alejar un poquito para que traten de ver como un Te poquito hago una más. pregunta. ¿Alguna contraindicación a las personas que tengan algún problema de columna? No, de hecho, yo soy especialista en columna en yoga Ujú. y uno de los ejercicios que enseño mucho es este tipo de movimiento, ¿sí? ¿Con el sonido o sin el sonido? No, Para la... sin el sonido Ok, es de las prácticas que hacemos mucho para poder como fortalecer musculatura pequeña, ¿sí? ok. Ujú. Cuando es anatomía para el movimiento, es de los movimientos más importantes, es este. Y el del ondular la columna, ¿no? Como ondularla, ¿sí? Estos movimientos de bailar. Vale. A bailar, chicas. Vale, listo. ¿Sí? Entonces, llevamos la cabeza hacia atrás y empezamos con el movimiento. Inhala profundo y saca la A bien fuerte.
Ah, ah. Bien, lleva el mentón hacia el pecho y respira profundo con el mentón en el pecho. Respira solo por la nariz. Y vuelve lentamente a abrir los ojos y a levantar la cabeza. ¿Mm? Bien, este es un ejercicio muy sencillo que ayuda a empezar a sentir vibración. ¿Sí? No sé si percibieron un poquito de vibración, ¿sí? Como en el pecho, como cuando hablan y uno siente aquí sí, aquí hay como un cristal de la voz aquí, ¿sí? Hay una resonancia acá. Entonces, cuando cantamos, también le estamos estimulando el timo, que es la glándula del corazón, ¿no? Porque estamos aquí como hagan y tóquense el pecho, ¿no? Ah, sí, ahí, sí. Es como conectar con ese tipo de sonidos. Háganla, a ver dónde les suena, dónde resuena más bien. Mm, sí, exacto, es como esta parte de acá, ¿sí ven? Y el sistema, el nervio vago, que es donde se guarda trauma, está aquí, ¡tirín! Todo el pecho y el abdomen, ¿sí? Entonces, cuando hacemos vibración, lo que hacemos es enviarle información al nervio vago, ¿sí? Para que se armonice, se equilibre, para que haya, ¿sí? Un, digamos que el nervio vago a veces es esa respuesta de, uy, no puedo hablar, me angustié, el corazón, uy, el estómago, ¿sí? Cuando sentimos como ahí lo que está sucediendo en la vida, a veces, ¿no? El estrés, todo esto. Entonces hay que conectar mucho con esta zona. Entonces, el chakra toning tiene toda el OM, la U, la O, la A, la E, la I, ¿sí? Tiene todas esas vocales con el OM para poder como activar en cada chakra un sonido. Entonces, el primer chakra es OM, el segundo chakra es U, el tercero es O, el quinto es A, el cuarto, perdón, es A, el quinto es E, y es el Agna y muda es aquí en el Sahasrara. Y muda, sin sonido, y muda. Sin sonido, es como una I muda. Entonces el Ujú. chakra toning lo que hacen es un recorrido por todos los chakras, entonces por ejemplo canto el OM, pero entonces siempre me estoy moviendo, ¿sí? Como inhalo y hago oh, la ¿sí? Y así voy cantando cada letra. Es toda una técnica, ¿no? Esto es como un abrebocas solamente, pero es toda una técnica donde se hace un taller para sacar, porque la voz es lo que más le tiene miedo a la gente a sacar, como mi voz, cuál es mi voz real, ¿no? Escondemos un poco la voz real y nos ponemos otras voces o otros discursos para agradar a otros, para ser aceptados, ¿sí? En cambio, mi voz real, ¿sí? La mía sale de ahí, sale como de ese impulso de voy a cantar con mi voz a ver qué sucede y me voy a encontrar con muchas sorpresas. ¿Sí? Unas muy agradables, otras no tan agradables o con cosas muy profundas, ¿sí? Pero entonces con mi voz puedo trabajarlas, ¿sí? La voz es una forma de trabajar en sí mismo, ¿no? En ese campo vibracional único que eres tú. Sí, los aborígenes australianos usan la A, E, O muchísimo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Alguien que tuvimos Está en muy antigua. tertulias nos Mm. habló de exactamente los sonidos de las vocales, porque ella estuvo con los aborígenes Italiano. australianos. Ujú, sí, nos Sí, comentaba eso.
Sí, esta técnica también es muy antigua, viene más bien de los monjes budistas, pero todo está conectado, ¿sí? Ujú. En el Chile, los indígenas de Chile cantaban el Om antiguamente y en India también, imagínate, todo, es que todo está conectado, todo es muy bonito porque está conectado, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene ese instrumento vibracional, lo que hace es expandirse, no está uno tan contraído y en una cajita de pensamientos, sino que todo se expande más, ¿no? Que haya vibración, lo que hace es hacer que tu campo se abra más, no esté tan limitado. Sí, eso es lo que hace la vibración. Y eso es lo que estamos en este momento trabajando, esa expansión de vibración, esa expansión de conciencia que queremos. Exactamente. ¿Qué es lo Ujú. que está pasando en este tiempo fuertísimo, ¿no? Que sentimos cambios. Dolores físicos también tienen que ver con eso, ¿no? Que sentimos que está pasando, se me está, ¿no? Se me está activando toda la sombra, lo oscuro de mí misma. Sí, estamos, mejor dicho, en cambios fuertísimos, pero es para bien, ¿sí? Es porque necesitamos la crisis para poder ver como esa lucecita que se va expandiendo y cambiar la frecuencia vibracional. Sí, ya es tiempo, ya es hora. Hay muchos cursos también que das, ¿verdad? Hay muchos otros cursos de Sí, vibración que no sé si me quieras contar un poco de esos claro. cursos de vibración. ¿Cuáles, o sea, de todos los que tienes? Yoga también. Ujú. Pues hago taller de cuencos tibetanos para personas que quieren aprender a tocarlos. Em, Eso tengo como tres niveles, nivel uno, 2 y 3. ¿Sí? Y ya el nivel 3 son personas que son terapeutas y ya quieren usarlo como una herramienta más como terapeuta o como profesor de yoga. Hago taller de voz vibracional y de cuerpo extático, o sea, el movimiento de los canales para abrirse a la felicidad, ¿no? Como ese conectarse con que yo soy un canal y ya cuando te conectas con eso entras en un estado, como dicen los yogis, ananda, ¿no? De felicidad porque estás conectado con tu propósito. Entonces hago un taller sobre eso. Hago obviamente retiros de yoga, sí, pero de yoga muy enfocado hacia lo somático, como les dije, ¿no? Como a indagar qué es lo que bloquea. Hace poco hice uno sobre el amor propio, qué es lo que bloquea mi amor hacia mí misma, ¿no? Cómo construyo ese amor hacia mí misma. Entonces hacemos retiros, inmersiones individuales también, ¿sí? Que es si te tomas una semana para profundizar en todos estos temas que te suceden. Entonces aquí ya vemos un grupo de terapeutas que una trabaja con sus herramientas, yo trabajo con las mías y así, y hacemos un proceso con solo una persona para poder como mirar su caso y hacer todo un proceso con esa persona. Por eso lo llamamos, es una escuela para la soberanía interior, ¿no? Entonces de ahí pues se derivan muchas técnicas también, por ejemplo, también doy cursos de masaje, ¿sí? Masaje energético, masaje vibracional y masaje shiatsu japonés. Y pues yo aprendí Tuina, que es el masaje chino, digamos, que es con acupresión. Ujú. No pongo agujitas, pero sí hago acupresión. Entonces, todo eso está dentro de la gama de cosas que tú quieras aprender como técnicas adicionales a lo que ya sabes, si quieres potencializar un poquito más la técnica. Y entonces hay, digamos, una escuela aquí muy especial de técnicas también, ¿no? Técnicas alternativas, ¿sí? Ujú. Y aquí hay gente muy especializada en eso. Entonces, todos estamos conectados como, bueno, ¿quieres esto? Pa, aquí está la conexión, ¿no? Para poder aprender y profundizar. Muy, muy, muy lindo todo eso, ¿cierto? Porque se da esa oportunidad de hacerlo en un corto tiempo. Ese primer, o no, en el momento que estés de conciencia para ahondar más a lo que quieras trabajar en ese momento, no necesariamente es en un principio o en un final, ¿no? Es lo que quieras recibir, lo que quieras abrirte en ese momento de tu autoconocimiento.